Entonces anoté aquí nuestra fórmula que acabamos de encontrar, el área de un cono truncado es 2 por pi por la altura inclinada por el radio medio, ¿verdad? O sea, el promedio del radio de abajo y el radio de arriba, ¿ok? Entonces, te estoy poniendo aquí una área de superficie de revolución y estamos figurando que esta fajilla que ves aquí, porque en realidad es una fajilla, es un cono truncado, simula un cono truncado, ¿no? Entonces, te dibujé en azul más fuerte el área superficial de ese cono truncado, que es lo que quiero encontrar. Ya ven hacia dónde voy, muchachos. Si puedo encontrar esa área superficial de ese iésimo cono truncado y luego puedo sumarla para una aproximación poligonal y luego puedo tomar el límite de esa aproximación, entonces pues voy a tener el área de toda la figura, ¿verdad? La cáscara, de nuevo, no estamos hablando de sólidos de revolución. Entonces esta va a ser la secuencia que yo quisiera encontrar. Entonces el área de la iésima fajilla, esta fajilla que estoy tomando aquí, no es otra cosa que 2pi por L por R promedio, que es la fórmula que vimos de este lado, ¿verdad? Pero acá en gris te puse cosas interesantes. Fíjate, la altura inclinada L es esta que te voy a poner aquí con morado y que después voy a borrar. Esta es la altura inclinada L, ¿ok? Entonces, esa es una diferencia entre dos puntos. El punto I y el punto I menos 1. Y los estoy restando, ¿verdad? Entonces, esa es la altura inclinada. Y además, el radio promedio, fíjate que tengo aquí un radio grande, del otro lado tendría un radio pequeño, y entonces, sumando esos dos y dividiéndolos entre dos, tendría el radio promedio. Pero no es otra cosa que una altura si consideramos que esta es la curva de una función. Entonces, un radio sería la y que corresponde a i y la y que corresponde a i menos 1, y lo único que tengo que hacer es sumarlas, aquí hay un error, es sumarlas y dividirlas entre 2, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar esto como que son datos del dibujo, notación, y vamos a seguir adelante con nuestro proceso. Entonces voy a cambiar 2pi por, en vez de poner L, voy a poner P sub I menos 1 menos P sub I, ¿de acuerdo? Y en vez de poner el radio promedio, voy a poner esta sumita que tengo aquí. Entonces sería Y sub I menos 1 más Y sub I entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, muchachos, si ustedes ven, cuando vimos longitud de arco, a esta altura inclinada le llamábamos el diferencial de longitud o el diferencial de hipotenusa y sacamos la fórmula con un teoremita de Pitágoras. Entonces, ahorita voy a sustituir esto por el diferencial de longitud o diferencial de hipotenusa, ¿sí? Y ese diferencial, muchachos, si ustedes no mal recuerdan, vamos a hacer el siguiente. Quedaría 2pi por... En verde lo voy a cambiar por la raíz cuadrada, ¿te acuerdas? Tiene que ver con un teorema de Pitágoras de 1 más f de x, pero f de x era una altura media que la estábamos denotando por asterisco, ¿verdad? Y era f de x sub i derivado y elevado al cuadrado. Entonces lo estábamos viendo como 1 más la derivada de y con respecto de x elevada al cuadrado. Pero ahorita tenemos que especificar que se trata de una x sub i y que es una x promedio, ¿no? Entonces lo vamos a dejar así. Es la derivada de la función de x sub i y el asterisco indica que es en promedio, ¿verdad? Y eso, muchachos, lo vamos a multiplicar por un delta x. Aquí la reacomodé de una manera un poquito más ordenada y ahora lo que toca, muchachos, es tomar la sumatoria y luego tomar el límite. Voy a hacer estos
dos pasos en uno, de tal manera que yo pueda decir que no la iésima área de la iésima franja, sino el área total, la superficie total de ese cascarón va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de todos estos productos. Y estos productos quedarían como 2pi por la altura media por la raíz de 1 más la derivada elevada al cuadrado por delta x, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, y ya hemos visto que el límite de una sumatoria lo podemos expresar como una integral definida, tomando n cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazarlo por una integral. Entonces, el área total que andamos buscando, y ahora sí llega el momento dorado que estábamos esperando, ¿verdad? El área total va a ser igual a la integral con límites desde x igual a hasta b de 2pi, que va a ser una constante y sale de la integral, por f de x, que no es otra cosa que el radio de la fajilla típica, esto hay que poner atención, por favor, multiplicado por el diferencial de longitud, ¿no? O el diferencial de hipotenusa que tanto le estuvimos llamando cuando estuvimos viendo longitud de arco. Entonces quedaría como la integral desde a hasta b de 2pi por f de x por la raíz de 1 más f de x derivado y elevado al cuadrado por dx. Y bien, muchachos, esta va a ser la fórmula, pero yo quisiera que pusieras atención a dos cosas. Lo primero es que te va a servir como fórmula siempre y cuando entiendas qué es cada cosa, ¿no? Entonces vamos a encerrarla en un rectangulito, pero vamos a entender qué es cada cosa. Fíjate, estaríamos hablando de que este es el radio de la fajilla típica. Entonces, vamos a tener que poner atención a cómo está dibujada la fajilla y con quién estás revolucionando la curva para formar el área de superficie, ¿verdad? Y este no es otra cosa que el diferencial de hipotenusa, y ese no importa cómo lo calcules con y o con x, ¿verdad? El diferencial de hipotenusa tienes que tomarlo de acuerdo al diferencial, es decir, en este caso tendrías que tomar la derivada de y con respecto de x, ¿no? Para a la hora de derivar, o la derivada de f con respecto de x. Si aquí pusieras y, tendrías que tomar la derivada de x con respecto de y. Entonces voy a hacer un poco de espacio para ponerte las dos fórmulas y cómo tenemos que tener cuidado con ellas. Fíjate qué interesante se pone la cosa. Cuando tú quieres encontrar el área superficial de una superficie de revolución, valga la redundancia, la fórmula es muy sencilla. Tienes que multiplicar 2pi por radio por el diferencial de hipotenusa. Hay una manera fácil de recordarla, aunque ya viste todo el proceso que tuvimos que hacer, ¿verdad? Pero se puede asemejar a algo como esto. Imagínate que esa fajilla que tenemos arriba dibujada en azul, de alguna manera yo la recorto y luego la estiro totalmente, ¿verdad? Entonces, que me quede algo así. De tal manera que esto sería como 2pi por radio, y esto de aquí se considera el diferencial de hipotenusa, ¿verdad? Que es tan chiquito, porque tiene que ver con magnitudes infinitesimalmente pequeñas, que llega un momento en que se puede considerar como válido, ¿verdad? El diferencial de hipotenusa es inclinado, ¿no? Entonces, esta es la formulita y no hay mucho que recordarle. El problema, muchachos, es que tenemos 4 vertientes, fíjate. Así como la tengo en el dibujo, el radio es una y. Si el radio es una y, entonces me tengo que venir, porque aquí está el radio, ¿verdad? Y aquí está el radio, o sea, este personaje es el radio. Entonces, si el radio es una y, porque revolucionó sobre el eje de las x, entonces te darás cuenta que la fórmula se convierte en 2pi por y por diferencial de longitud o de hipotenusa. Ahora,
Si esto lo estás entendiendo, tienes dos formas de operar esta fórmula. Una es dejar la y como está, y, trabajar con la x despejada, es decir, todo en función de y tomar el diferencial de y tus límites en y, ¿verdad? Y entonces ahí estarías trabajando en y. Pero la otra, el radio sigue siendo y, no he cambiado eso. Es trabajar con la f de x, ¿verdad? O sea, trabajar con 2pi por radio, el radio en vez de poner y, pones su fórmula en términos de x, su ecuación en términos de x, multiplicas por dx y trabajas todo en dx, incluyendo los límites. ¿Te fijas? Entonces, o la dejas y así como una calcomanía, y, o la cambias por su despeje en términos de x. Y lo mismo va a pasar de este lado, muchachos. Si el radio viene a ser una x por cómo giró la figura, y ahorita vamos a ver ejercicios de esos, perdón, puse y. Si el radio es una x por cómo giró la figura, entonces o la dejas pegada como calcomanía o la cambias por su despeje en términos de y, ¿verdad? Entonces, como quien dice, se hacen 4 posibilidades. Pero en realidad, muchachos, nomás son 2. O sea, que el radio sea una y o que el radio sea una x. Si el radio es una y, o la dejas como está o la cambias por su despeje en términos de x. Si el radio es una x, o la dejas como está o la cambias por su despeje en términos de y. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí termina la deducción.